Buenas noches, amigos. Estamos a viernes 22 de noviembre de 2024 y yo estoy en la ciudad de Madrid, donde son las 21:34, de las 9:34 p.m. Bueno, en este momento, para entrar en materia de una vez, en este momento en el mundo hay dos catástrofes. Hay dos catástrofes que son las peores, ¿no? O sea, en este momento, si observamos todo el planeta Tierra, pues tenemos dos conflictos armados, dos guerras que, bueno, que son lo peor de lo que está ocurriendo, ¿no? No hay que estar mirando siempre la situación de uno, porque hay gente que está mucho peor. Quizás ocuparnos un poco más de los demás, valga la redundancia, nos haría sentir mejor. Y me refiero a los venezolanos que quieren que hable de Venezuela. En Venezuela, comparado con lo que está pasando en estos dos escenarios bélicos de los que ya voy a hablar, comparado con eso en Venezuela no está pasando nada. Bueno, está el conflicto de Israel contra Hamás, que comenzó con un atentado terrorista de Hamás y desembocó en una guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamás y se ha extendido. Pero este video no va a hablar de eso, ¿no? Se ha extendido. O sea, ya no solamente son Hamás e Israel los protagonistas, ahora los protagonistas son, bueno, la guerra comenzó en la Franja de Gaza, ¿no? Donde viven los musulmanes, ¿no? O los palestinos, como los quieran llamar, aunque no son términos equivalentes, ¿no? Pero habrá otro video acerca de esto, ¿no? O sea, empezó con un atentado terrorista en Israel, perpetrado por Hamás. De allí Israel decidió bombardear la Franja de Gaza. Y a estas alturas al conflicto se han sumado Líbano, aunque Líbano no se quería sumar, la sumaron. Líbano y el grupo terrorista que opera en Líbano, Hezbollah. Se ha sumado Yemen, no en estos días, pero Yemen ha lanzado misiles y cosas contra barcos estadounidenses que estaban allí. Bueno, se ha sumado, repito, está la Franja de Gaza, está Israel. Estoy nombrando territorios y grupos terroristas y gobiernos todos juntos, ¿no? Vamos a ver, en este momento está la Franja de Gaza, Israel, Cisjordania, el Líbano, Hezbollah, Yemen, Irán, y se teme que se pueda extender aún más. Esto que supuestamente iba a ser algo rápido. Bueno, eso será para otro video. En este momento, o sea, lo que está pasando en Israel y en el mundo árabe es algo que se puede extender, pero dentro del mundo árabe. Difícilmente llegaría a Europa y mucho menos una confrontación mundial, ¿no? Pero de esto hay que hablar mucho más en otro video. Y el tema de Israel, Hamás, los palestinos, etcétera, es un tema sumamente delicado, en el que yo no haría ningún chiste, en el que no inventaría nada, en el que preferiría ni siquiera dar una opinión. En el que preferiría ni siquiera dar una opinión. Se dice que Israel está cometiendo un genocidio.
Bueno, tendría yo que buscar la definición exacta de genocidio, y no estoy defendiendo a Israel, pero lo que sí se puede decir es que Israel ha matado a miles y miles de palestinos, ¿no? Ahora, parece que el genocidio encarna una cierta forma de matar. Hay formas de matar a las que no se les llama genocidios, aunque se lleven por delante cientos de miles de muertos, y hay otras a las que se les llama genocidio. Pero todo esto para otro video, y es un tema muy delicado que no me gusta tocar, porque tiene que ver con los judíos, tiene que ver con el sionismo, y este siempre es un tema delicado. Siempre es un tema delicado. Bueno, el otro escenario bélico, el que preocupa a toda Europa y el mundo entero, es el escenario bélico en Ucrania. En este canal hay videos de cuando comenzó la intervención rusa en Ucrania. Bueno, voy a repasar cómo comenzó. Vamos a remontarnos al año de 2014. En 2014, Rusia se apodera del estrecho de Crimea. Y voy a googlear un momento, ¿no? Voy a googlear un momento, por favor. Un momento, porque no me quiero equivocar. Me sale por todas partes el Black Friday. ¿Cómo quieren que uno gaste plata, no? Bueno, ok. La anexión de Crimea, bueno, el del año estaba segura, 2014. La anexión de Crimea por parte de Rusia ocurre entre el 20 de febrero de 2014 y el 21 de marzo de 2014, una guerra de un mes. Se anexa Crimea. Ok. Entonces, en 2014 Rusia se anexa Crimea, que en ese momento legalmente le pertenece a Ucrania y legalmente, legalmente sigue perteneciendo a la Ucrania. Muy pocos países han reconocido a Crimea como un territorio ruso. La mayor parte del globo terráqueo considera Crimea un territorio ucraniano ocupado por Rusia. Habrá 2 o 3 países máximo que lo reconozcan como ruso. Para mí Crimea es rusa, pero bueno, este video no es sobre lo que es para mí, o sí. Luego, desde hace muchos años, pero especialmente desde el 2014, Vladimir Putin, que no sé por qué lo odian tanto, entre otras cosas porque es blanco, por supuesto, igual que a Donald Trump. Bueno, Vladimir Putin, desde 2014 especialmente, pero antes también, hablaba con la Unión Europea todo el tiempo. Desde 2014, todo el tiempo, Vladimir Putin instaba a la Unión Europea a tomar cartas en un asunto que estaba ocurriendo. ¿Y qué estaba ocurriendo? Estaba ocurriendo que en el este de Ucrania, la región llamada el Donbass, en las provincias de Luhansk y Donetsk, los ucranianos estaban matando a otros ucranianos de ascendencia rusa. Es decir, al este de Ucrania viven ucranianos que son hijos de rusos. Algunos son rusos, y cuando Ucrania dejó de ser rusa, se convirtieron en ucranianos.
Entonces, en el este de Ucrania viven etnias que no le gustan a la mayoría de los ucranianos. Etnias de ascendencia rusa. Rusia es muy grande y uno tiende a pensar que en Rusia todo el mundo es como los europeos. Y eso es casi cierto, ¿no? Pero Rusia es muy grande, Rusia también tiene dentro de su territorio, al este, tiene etnias de apariencia asiática. Bueno, entre que eran descendientes de rusos o rusos y entre que había gente de apariencia asiática, a los ucranianos del oeste no les gustaba. Entonces había grupos, o hay, no sé si ya los han matado a todos, pero bueno, había grupos al este de Ucrania, filonazis, así se les llamaba, que estaban matando gente que hablaba ruso, pero era ucraniana, que era hija de rusos, y rusos que cuando cayó el muro de Berlín, cuando se desintegró la Unión Soviética, Ucrania se separa de Rusia y ellos se convierten en ucranianos, pero son rusos y son ucranianos. Ucrania era una provincia, un territorio ruso. Bueno, Putin estuvo durante años diciendo la Unión Europea tiene que tomar cartas en el asunto. ¿De qué hablaba Putin? De sentarse en una mesa de negociación y tratar el asunto. O sea, ¿cuál era el asunto? Que en el este de Ucrania se dejara de matar minorías con con un origen étnico distinto al de la mayoría de los ucranianos. Y minorías descendientes de rusos y de origen ruso. ¿Qué estaba pasando en Ucrania? Pues ahí había una guerra, en cierto modo, no era una guerra, porque a los que estaban matando no estaban armados, los armados eran los filonazis. Ahí sí había un genocidio, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban matando etnias que eran minoritarias en Ucrania. Estaban matando gente con apariencia asiática y gente descendiente de rusos y con costumbres rusas. Bueno, durante años y todo el tiempo que yo llevo aquí, que llevo 20 años en Europa, he estado yo observando cómo Putin insistía ante la Unión Europea en sentarse todos en una mesa de negociación para que estos descendientes de rusos y etnias minoritarias de Ucrania no siguieran siendo asesinadas y cosas peores, o cosas más graves, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Europa no quiso ver, Europa no quiso mirar hacia el este de Ucrania. Recuerden que Ucrania no pertenece a la Unión Europea. Europa no quiso mirar, no quiso ver, o a lo mejor, y esto lo digo yo, a Europa le gustaba lo que estaba ocurriendo. Y parece ser que sí, dado que Europa está apoyando a Ucrania, parece ser que a Europa le gustaba que mataran gente de ascendencia rusa y de apariencia asiática. Todo indica que a Europa le gustaba, ¿no? Porque no hicieron nada. Bueno, fue en marzo, bueno, búsquenlo en Google, de 2022, aunque ya la guerra en Ucrania pasó de los 1000 días. 1000 días. Pero a ver, el año tiene 365, más de 700, este año casi termina. Sí, bueno, la guerra cumplió hace un par de días, 1000 días de guerra. Bueno, en febrero o marzo, no recuerdo, de 2022, ¿qué hace Putin o qué hace Rusia? Dado que la Unión Europea se lavó las manos,
Pues Rusia hace una intervención, no un ataque a Ucrania, una intervención como las que hacen los Estados Unidos en los países árabes, ¿no? Que las llaman intervenciones, ¿no? Rusia hace una intervención en territorio ucraniano, específicamente en el este de Ucrania, en el Donbass, para apoderarse del Donbass, de esas dos provincias de mayoría rusa, Donetsk y Luhansk. Crimea ya la tiene. Y así comienza la cosa. Eso hubiese tardado un mes, como mucho. Rusia se las hubiese anexado y listo. Pero resulta ser que entonces la Unión Europea sí miró para allá. Y los Estados Unidos también. Y Reino Unido también. Y menciono aparte Reino Unido porque no pertenece a la Unión Europea. Reino Unido, como saben, es Gran Bretaña más Irlanda del Norte. Bueno, empiezan los Estados Unidos a enviarle armas al payaso de Zelensky. Toda Europa envía armas al payaso de Zelensky. Y por supuesto, la guerra se extiende, ¿no? Y la guerra sigue, ¿no? Entonces, bueno, Putin, o sea, ¿quiénes le están enviando recursos a Ucrania, a Zelensky? Pues toda la Unión Europea, 27 países, más Reino Unido, más Estados Unidos, más Canadá y Australia. Y seguro se me olvida alguno. Imagínense qué cantidad de países le están enviando armas, dinero, ayuda humanitaria y de todo a Ucrania. ¿Y a Rusia quién la ayudaba? Nadie. En los últimos meses, Rusia pidió ayuda a Corea del Norte y a la China. ¿Me gusta eso a mí? No. Pero Europa ha sido, porque los Estados Unidos es obvio que odian a Rusia, pero Europa decidió, con su actitud criminal, decidió arrojar a Rusia en los brazos de la China y aún peor de Corea del Norte. Putin no tenía otro remedio. Bueno, esta guerra, y lo dijo Trump, pero yo ya lo sabía, cuando estalló esta guerra, dijo Trump, si el presidente fuera yo, y debía haber sido él, porque le robaron las elecciones de 2020. No han podido robarle las de 2024, afortunadamente. Si el presidente fuera yo, dijo Trump, esa guerra no hubiese comenzado. Y yo estoy segura de que no. Trump y Putin son amigos. Lo que pasa es que lo tienen que disimular porque entonces van y dicen que Trump tiene espías rusos en Norteamérica, en Estados Unidos, y pendejadas por el estilo. Lo que hay que fomentar en este planeta es la amistad, no la guerra. ¿Cuál es el problema de que rusos y estadounidenses puedan ser amigos? O camboyanos y qué sé yo, y vietnamitas, o venezolanos y canadienses. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de la amistad? ¿Por qué prefieren siempre la confrontación, la guerra, la destrucción y la monstruosidad? Bueno, la guerra ha ido escalando, Rusia ha atacado otros lugares. Rusia, bueno, no voy a comentar toda la guerra. Por cierto, hay cosas interesantes en esta guerra. Si uno la ve sin pasiones, y es que es una guerra, comenzó siendo una guerra de trincheras. Y las trincheras se inventaron en la Primera Guerra Mundial. También a la guerra de trincheras también se le llama guerra de posiciones. Bueno, las trincheras se inventan en la Primera Guerra Mundial, pero ya en la Segunda Guerra Mundial la guerra era una guerra total, ¿no?
y no era de trincheras, pero la guerra ruso-ucraniana comenzó siendo una guerra de trincheras, lo que llamó la atención a mucha gente, ¿no? Y es que estos dos países no tienen el desarrollo que sí tiene la Europa Occidental y Estados Unidos. No estoy diciendo que el desarrollo sea bueno, estoy diciendo que Europa y Estados Unidos están más desarrollados, pero no estoy diciendo que ese desarrollo sea bueno, tampoco estoy diciendo que sea malo. Bueno, eh, resulta ser que Trump gana las elecciones. Yo fui súper feliz. Tuve toda la madrugada despierta, dada la diferencia horaria, hasta que vi que dieron por ganador a Trump. Bueno, Trump va a acabar con esa guerra. No le va a suministrar más armas ni nada de nada a Ucrania. Y el mayor suministrador de armas y de todo tipo de recursos es Estados Unidos. Si Estados Unidos deja de suministrar armas, ayuda humanitaria, etcétera, etcétera, dinero, Europa automáticamente, la Unión Europea automáticamente deja de hacerlo también, y Reino Unido, que es la mamá y el papá de Estados Unidos, también deja de hacerlo. Porque muy lamentablemente la Unión Europea es un vasallo de los Estados Unidos, hace lo que Estados Unidos le mande. Le manda. Bueno, Trump ha ganado las elecciones, toma posesión el 20 de enero. Faltan casi 30 días, un mes. Biden no se quiere ir de la presidencia de Estados Unidos hasta dejar al mundo metido dentro de una tercera guerra mundial. Biden, ese monstruo llamado Biden, no se quiere ir de la presidencia de Estados Unidos sin dejar al mundo, sobre todo Europa, total y absolutamente destruidas o destruidos. Biden, Kamala, los Obama, los Clinton, todo ese grupo de criminales, de asesinos, toda esa mierda del Partido Demócrata, donde están metidos todos los mayores criminales y asesinos del planeta. Repito, los Clinton, Obama, Biden, la Kamala, que ni persona es. Han decidido que acaban con Europa. Nadie lo dice, pero ¿por qué Obama incendió el Medio Oriente? ¿Por qué Europa sufrió tantos ataques terroristas? Porque Obama hizo la guerra de Libia, hizo la guerra de Siria, y él sabía que los ataques terroristas, los árabes los iban a pagar con Europa. ¿Por qué nos odia Obama a los europeos? Porque somos blancos y vamos a dejar la pendejada de una buena vez. Por racismo puro y duro. ¿Con quién ha estado casado Biden? Con unas locas. Y tiene hijos drogadictos. ¿Quién es Kamala, por Dios? Eso ni persona es. Y los Clinton, un par de psicópatas. Ella, la Hillary. Y él, no sé, él yo creo que es un monigote que Hillary maneja o manejó siempre a su antojo. Los Hillary, psicópatas. Los Obama, racistas. Y Biden, el más racista de todos, junto con la Kamala. El nombre lo dice, Kamala. Entonces, hace 2 días, inesperadamente, ocurrió algo que estremeció al mundo. Sobre todo Europa. Hace 2 días, Biden le dio permiso a Zelensky. Fíjense que le tiene que dar permiso, es decir, Zelensky obedece a Biden.
Saquen las conclusiones que quieran de eso. Él espera siempre que Biden le dé el permiso. ¿Eso cómo se llama? O sea, ¿Ucrania qué es? ¿Un estado de los Estados Unidos? Pues parece, ¿no? Hace 2 días Biden le dio permiso a Zelensky para colocar minas antipersona. Esas minas están prohibidas desde hace 30 años. Y todavía en Europa hay personas que van con un aparatico que detecta el metal, sacando minas antipersonas que se han colocado a lo largo de todo el siglo XX. Estamos en el XXI, ya lo sé, pero fueron colocadas durante la segunda mitad del siglo XX, en Europa, en Asia, en Vietnam, en todas partes se sembraron minas antipersonas por coñazos. Están prohibidas por la ONU, son consideradas una violación a los derechos humanos, pero ¿a Biden qué le importa a la ONU? A Estados Unidos le importa algo. Entonces Biden le dio permiso a Zelensky para plantar minas antipersonas. Claro, a lo largo de su frontera, para que estas minas amputen los miembros de quien pase por ahí. Ahora, ¿pasan solo soldados de ambos bandos por ahí? No, por ahí pasan niños, personas. Esas minas se quedan, aunque acabe la guerra. Y en segundo lugar, le dio permiso a Biden para enviar misiles, para lanzar misiles de largo alcance contra Rusia. Rusia no ha usado minas antipersona ni ha usado misiles de largo alcance. Biden le dio permiso a Zelensky, Biden le dio permiso a Zelensky para usar misiles de largo alcance. E inmediatamente Zelensky agarró unos misiles de largo alcance británicos, que da igual, el Reino Unido, es decir, Gran Bretaña más Irlanda del Norte, y Estados Unidos es lo mismo. El Reino Unido es el papá y la mamá de los Estados Unidos. Entonces, Zelensky enseguida, porque a Zelensky le fascina matar, él mata por matar y miente de una manera tan obvia, pero los europeos dicen que el Putin es el malo. Pero el Putin es el bueno para mí. Entonces, bueno, esto me lanza a mí, ya yo tengo mucho tiempo pensando en votar por la ultraderecha. Y lo digo, no tengo ningún problema en decirlo. Y ya lo he hecho. En 2 oportunidades yo he votado por Vox en las elecciones europeas, no para España, pero estoy pensando en votar por Vox en las elecciones españolas, que creo que son en 2026. Porque los partidos de ultraderecha europeos, en primer lugar, no quieren guerras. En segundo lugar, y de esto habrá un video, quieren controlar la inmigración ilegal. En Europa los delitos y los crímenes y las violaciones, todo eso está aumentando debido a los inmigrantes. No hay que estar ocultando la verdad. No hay que estar ocultando la verdad. Y eso será para otro video, ¿no? Entonces, no quieren guerra, la ultraderecha no quiere guerra, yo tampoco. La ultraderecha no quiere que lleguen inmigrantes que sean delincuentes y que no sepan hacer nada, yo tampoco. La ultraderecha duda de que la Unión Europea sirva para algo y casi que quiere disolverla. Es lamentable, es un experimento muy bonito el de la Unión Europea, pero en este momento y desde hace ya varios años se puede decir que la Unión Europea es un fracaso. Todos hablan de la forma despectiva, dicen ellos, de la que Biden habló, de la que Trump habló hace poco de la Unión Europea. Trump dijo, con esa forma de hablar que él tiene, esos son unos países pequeñitos que no saben lo que hacen, agrupados en una cosa que no se sabe qué es. Por supuesto, semejante descripción de la Unión Europea no le gustó a la Unión Europea. Pero Trump
dice la verdad, son unos países pequeñitos que no saben lo que hacen, desordenados, locos, que están agrupados en una cosa que no se sabe lo que es y que no sirve para nada. Lo ha dicho Trump. Y Trump no miente y además él dice lo que le sale del alma. Y del forro también, pero hace varios años que la Unión Europea es un fracaso. ¿Por qué es un fracaso? Por muchas cosas. Y esto será para otro video. Pero la principal es que la razón fundamental por la que se creó la Unión Europea fue para evitar guerras. Miren Ucrania, miren el cercano y Medio Oriente. Europa manda armas a Israel. Bueno, entonces, Zelensky agarró misiles de largo alcance británicos cuando Biden le dijo puedes usarlos. En ese momento no los tenía norteamericanos, pero Biden se los estaba enviando inmediatamente. Tenía unos misiles Zelensky de largo alcance que le había enviado Reino Unido, británicos, y los lanzó contra Rusia. Y ya tienen misiles de largo alcance norteamericanos y de otros países, sobre todo de el Reino Unido. Esto es peligrosísimo. Bueno, por supuesto, Putin reaccionó como tiene que reaccionar. Son dos países en guerra. Putin hoy y tardó, según fuentes ucranianas, porque recuerden que en la Unión Europea no podemos ver Rusia Today. En la Unión Europea hay control de la libertad de información. No sabemos lo que dice Putin, salvo escudriñando por YouTube a ver qué es lo que dice, ¿no? Yo quiero ver Rusia Today. Yo pagaba la señal de Rusia Today. Y me han puesto ahí un canal ucraniano que no veo. Entonces, según fuentes ucranianas, o sea que puede ser mentira, aunque pasaron imágenes y todo por Euronews. Lo vi por Euronews. Lamentablemente la televisión española no está siguiendo eso, que es lo más importante de lo que está sucediendo en Europa, eso e Israel, porque las noticias en televisión española en estos días solamente tratan de los políticos insultándose en el Parlamento. Que fuiste tú, que eso fue hace 20 años, no, fue hace 10 años, Bueno, estoy cansada de la televisión española. Eso parece un cotilleo, parecen un montón de mujeres que no tienen nada que hacer, que ya criaron a los hijos y a los nietos y que están chismeando. Una falta total de todo. Me interesa ya, tengo varios días tratando de ver si la televisión española dice algo de las cosas graves que están pasando en el mundo. No, que si dijo Sánchez, que si dijo Feijóo, que si dijo el otro y dijo el otro más y no sé qué más. Bueno, entonces, en Euronews, fuentes ucranianas mostraban unos edificios destruidos en no sé dónde, en Ucrania, y decían que Putin había lanzado misiles con cabeza de metralla, es decir, misiles que impactan y salta toda la metralla, ¿no? Y mostró un montón de agujeritos en las paredes y el militar Zelensky, que hablaba con el periodista de guerra que estaba allí, le dice, esto no es para destruir bases militares ucranianas. Esto para matar personas. Mire los agujeritos. Es para matar el mayor número de personas. Putin lo que quiere es matar ucranianos. No está atacando nuestras bases militares, ni nuestras fuentes de energía. Está matando gente. Bueno, esto dicho por un militar ucraniano en Euronews. Bueno, en Alemania advierten a la población, Rusia amenaza con armas nucleares.
Rusia, Putin tiene 2 años diciendo que recuerden que tiene armas nucleares. Dudo que las use, pero bueno. Faltan casi 30 días para que tome posesión Trump, 20 de enero. Hace falta mucho menos de 30 días para extender la guerra por toda Europa. De hecho, en Alemania, Polonia, Austria y los países más cercanos a Ucrania, le están diciendo a su población dónde están los refugios subterráneos por si hay un ataque ruso. La población alemana está comprando como loca comida en latas, por si acaso hay un ataque ruso y se va la luz y no pueden cocinar, tener las latas. Y así todos los países que están rodeando Ucrania. Dicen que Putin dice que va a atacar el sur de Reino Unido, que va a atacar no sé qué cosa en Alemania, no sé qué cosa, pero no lo he escuchado de boca de Putin. Aunque pusieron a Putin y una voz que parecía que hablaba en ruso diciendo eso. ¿Esa es la voz de Putin? Lo dudo. Lo dudo porque esos son videos de TikTok que andan por ahí. Videos de TikTok. Entonces, Biden tiene suficiente tiempo y le sobra para dejar el poder con una Europa en guerra. Ya no una guerra Ucrania-Rusia, sino una guerra OTAN más Ucrania contra Rusia. Contra Rusia, Irán y Corea del Norte. O sea, contra Rusia, Irán, Corea del Norte y China. Eso es una guerra mundial. Se va todo a la mierda. Entonces, esta es la clase de rata que es Biden. Prácticamente tiene Alzheimer. No puede ni caminar porque se cae. No puede bajar solo las escalerillas del avión. Pero antes de irse del poder, quiere dejar el mundo incendiado. Eso es Biden y eso es el Partido Demócrata norteamericano, que se ha convertido en el partido de izquierda más poderoso del mundo. Y eso que se decía que no había partidos de izquierda en Estados Unidos ni los habría nunca, pues el Partido Demócrata de los Estados Unidos es el partido de izquierda, es el partido comunista más grande del mundo. Es basura, es mierda pura, es mierda en pasta. Y aquí en Europa, yo por lo menos y otros amigos míos, estamos esperando el 20 de enero. Ustedes me dirán, pero el más importante es el 10 de enero y tal. Cállense la boca. Ya hablaré del 10 de enero. Estamos esperando que Trump tome posesión para que le corte el suministro de armas a Ucrania. Porque si no, Ucrania nos va a llevar a la guerra total. Ahora, yo jamás pensé, yo nací en 1960 en un mundo que acababa de salir de la guerra y por lo tanto era pacifista. Yo fui hippie. Jamás pensé que al final de mis días estaría al borde de una guerra, de una tercera guerra mundial el mundo. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Dejo abierta la pregunta. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y qué sentido tiene? Dejo abierta la pregunta. Y esto es todo por ahora sobre este tema, pero sobre este tema volveremos, porque son casi 30 días durante los que van a ocurrir más cosas. Bueno, saludos, nos seguiremos viendo.